Hola, mi nombre es Arturo, mi esposa Bárbara. Estamos muy contentos y damos gracias a Dios por todo este tiempo que hemos vivido en Iglesia Curauma. Ha sido un tiempo de mucha paz del Señor, de valorar el Evangelio y de poder aplicarlo de manera simple y poderosa a la vez también en nuestro diario vivir, como matrimonio y también en el trabajo, en la familia. Así que eso ha sido grande rasgo para mí, muy contento y doy gracias al Señor por toda la gente de que de una u otra manera me ha permitido seguir creciendo en el Señor en todo este tiempo. Y por mi parte, nosotros llegamos a Nueva Aurora primero y hemos visto el proceso. Llegamos cuando aún estaba en oraciones la plantación de Curauma y fue una sorpresa el poder hacernos parte de todo esto. Es lo que el Señor tenía preparado para nosotros como matrimonio, como familia, y doy gracias a Dios por este tiempo porque ha sido un tiempo de gran aprendizaje, de conocer gente nueva y de vivir el Evangelio también de una forma más profunda en lo cotidiano. Así que eso. Bueno, para nosotros ha sido una gran bendición poder ser parte de este equipo desde su inicio. La verdad es que junto a Eleazar y su familia siempre hemos estado sirviendo juntos en el Evangelio. Y cuando hablábamos de plantar iglesia era un sueño poder hacerlo en Curauma. Y asombrosamente Dios fue preparando el camino, además en nuestros corazones, para asumir la responsabilidad de llevar su Evangelio y poder formar lo que hoy somos, que es Iglesia Curauma. Durante este proceso pudimos evidenciar cómo Dios confrontaba nuestros corazones y además también formaba nuestro carácter. Sí, al inicio éramos un grupo pequeño, pensando, orando y visionando Iglesia Curauma. Nos imaginábamos que el grupo iba a crecer, pero de verdad que ahora es increíble ver a tantas personas sirviendo en amor y ver que lo único que les mueve es la expansión de su evangelio. Con Isaac, nuestro hijo, estábamos súper felices, la verdad, de pertenecer a esta gran comunidad, porque para nosotros significa amistad, familia, disfrutar los unos con los otros y sobre todo es que somos pecadores llevando a otros pecadores a Cristo. Bueno, también sabemos que este aniversario es especial, ya que estamos todos en casa, pero deseamos compartir esta alegría y esperamos seguir cumpliendo más años como iglesia. Así que le mandamos un fuerte abrazo a todos, felicidades a toda la iglesia y que Dios nos bendiga mucho. Hola, nuestra experiencia en la plantación este tiempo ha sido genial. Si bien al principio fue difícil porque dejábamos a nuestra familia que nos vio nacer en el Evangelio, en nuestra iglesia Nueva Aurora, iglesia madre, sabíamos que iba a estar bien porque veníamos a buscar a nuestra nueva familia acá en Curauma. Fue una experiencia nueva para nosotros y un cambio de vida radical también, porque significa el venir a hacer nuestra vida a Curauma, un lugar que no conocíamos antes. Durante estos 3 años hemos sido muy bendecidos, nos casamos, vinimos a formar nuestra familia aquí a Curauma, hemos visto el avance del Evangelio en Eleazar, en el equipo plantador, y sin duda es una bendición y un privilegio ser parte del avance del Evangelio en Curauma. ¿Qué ha significado para ti Iglesia Curauma? Conocer más niños y aprender del Evangelio. Feliz cumpleaños Iglesia Curauma. Son 3 años ya de estar llevando el Evangelio acá en Curauma y de verdad que es tan animante, es tan hermoso poder recordar
lo que Cristo ha hecho a través de esta imagen, a través de las palabras de Arturo y Bárbara, de Isaac y Noemí, a través de Carla y Felipe, que son personas que están desde el principio en el equipo plantador de Iglesia Curauma. Damos gracias a Dios por estos 3 años. Claramente celebramos 3 años desde nuestra primera reunión dominical. Esto partió mucho antes. Partió en el living, en este mismo lugar donde estamos acá transmitiendo en vivo para ustedes, junto a mi esposa orando, e inclusive antes de vivir acá, estábamos orando, veníamos con Nancy en nuestro auto, antes de vivir en Curauma, orábamos por Curauma, y esto ya desde el año 2013, 2014 empezamos a formar el equipo, 2016, en abril del 2016 se abre nuestra primera comunidad misional en este lugar, y el 2017, en abril del 2017, nuestra primera reunión dominical, y desde ahí contamos, 16 de abril es nuestro cumpleaños, lo celebramos hoy, así que feliz cumpleaños Iglesia Curauma, estamos felices de poder celebrar un año más. Creemos que es Dios quien sustenta su iglesia, es Dios quien añade a su iglesia, y nuestra labor es permanecer y procurar seguir siendo fieles a la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma, en este nuevo año. Quiero invitarte, y es más, no soy yo quien te quiere invitar, es nuestro propio Dios por medio de su palabra que nos invita a adorar en comunidad. En el Salmo 68, versículo 4 y 5 dice: canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Bueno, es Dios mismo quien nos invita a adorar, es Dios mismo quien nos invita a celebrar a nuestro Dios. Quiero invitarte a que juntos podamos cantar a nuestro Dios y celebrar la grandeza de su nombre. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en su
Dios, estamos muy agradecidos por este nuevo día, Señor, donde podemos disfrutar de tu presencia, donde podemos disfrutar, Señor, de tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de disfrutar con nuestras familias, acá en nuestros hogares, Señor, porque podemos alabarte en comunidad, aún estando en nuestros hogares, Señor. Podemos estar conectados, alabándote y adorándote, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor, por ese amor inmerecido que tú nos entregas, Señor, cada día. Sabemos, Señor, que preferimos, Señor, las cosas del mundo, preferimos cosas que no nos llenan realmente. Y sabemos, Señor, cuando reaccionamos, o quizás no estamos reaccionando, que estamos equivocados, que lo único que podemos hacer es acercarnos a ti, porque tú eres quien limpia nuestros pecados, Señor. Por eso en este momento, Señor, nos acercamos a ti arrepentidos, Señor, por cada uno de nuestros pecados, por preferir las cosas creadas que antes que al Creador, Señor. Por preferir, Señor, nuestros deseos carnales, por preferir lo que dice nuestro corazón antes que lo que dice tu palabra. Por eso entregamos, Señor, nuestra vida en este momento, Señor, en tus manos, para que tú puedas hacer una transformación, Señor, completa y que puedas, Señor, transformar la vida de nuestras familias también. Muchas veces no entendemos por qué el mundo, Señor, sigue el camino que está. No entendemos, Señor, tus planes muchas veces. Pero sabemos, Señor, y estamos confiados que tus caminos, Señor, y tu soberanía es perfecta. Gracias, Dios, porque te has revelado, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, a través de tu palabra, Señor. Y confiamos, Señor, en que no hay nada mejor en esta vida que podemos tener, Señor, que tu evangelio. Gracias, Dios, por este regalo inmerecido, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a entender tu evangelio cada día más y más, Señor. Amén. Bueno, la lectura del evangelio hoy la tenemos en 1 de Pedro 3:18 y dice: porque Cristo murió por los pecados una vez y para siempre, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Esa es la libertad que el Evangelio nos da por su palabra. Por eso cantábamos al Señor, veíamos su grandeza. Eso nos impulsa a darnos cuenta. Cada vez que tú y yo nos paramos delante de la grandeza del Señor, delante de su perfección, podemos ver nuestra pequeñez, nuestra imperfección. Y eso nos impulsa automáticamente al arrepentimiento, a poder reconocer que estamos tan lejos de este Dios, que si no fuera por la cruz de Cristo que nos acerca a Dios, estaríamos perdidos. Y es por eso que oramos arrepintiéndonos, pero al mismo tiempo tenemos la esperanza, tal como Franco leía el Evangelio, recordándonos el Evangelio, recordándonos la grandeza de Cristo que hace posible nuestra cercanía con el Señor. Gracias y gloria a Dios por el Evangelio. Solo contarte algunas buenas noticias o las noticias que tenemos, nuestros avisos como Iglesia Curauma, y es que estamos comprometidísimos con la campaña que es Yo me quedo en casa, y de verdad que creemos que es la mejor forma de poder ayudar a otros hoy en día. La Iglesia tiene un rol activo de ayudar al necesitado, y una forma hoy de ayudar es pudiendo quedarte en casa. Cuando tú te quedas en casa, tú estás cuidando de otros, librando a otros del contagio, de la propagación de este. Son alto el porcentaje de personas que son asintomáticos con esta pandemia que es el COVID-19, y por ende puede ser un portador pasivo de esta enfermedad. Entonces quédate en casa, te animamos a eso, y es por eso que domingo tras domingo estamos por medio de esta modalidad que es YouTube, por medio de YouTube, pero que también está vinculado a nuestra página web, donde tú puedes verlo a través de iglesiacurauma.cl/live, y ahí está la transmisión en vivo. También nuestras comunidades misionales y nuestro discipulado 1 a 1 por medio de estas aplicaciones de Google, Zoom, donde puedes hacerlo por videollamada, así que te animamos a sumarte. Si no estás en una comunidad misional, conéctate a anda a una comunidad misional de manera virtual. Contáctate con los líderes de Iglesia Curauma, con los líderes de las comunidades misionales. También los discipulados 1 a 1 siguen estando
disponibles para ti, así que te animamos a que puedas estar. Y queremos seguir siendo iglesia, y una forma es cómo podemos ser voluntarios, servir a nuestros barrios, a nuestros condominios. Hemos partido una campaña, una marcha blanca de poder ser una mano ayuda de voluntariado para los condominios que están acá en Curauma, y yendo a comprar al supermercado, a hacer trámites. Y si tú quieres sumarte como voluntario, está aquí el número ahí abajo, en ese espacio naranjo que tú ves en tu pantalla, ¿cierto? Diego Sangüesa, el teléfono de él, contáctate con él y súmate como un voluntario para poder servir. Y claramente, si no eres una persona de riesgo, si no eres una persona crónica, no te sumes como voluntario, te animamos a quedarte en casa. Pero aquellos que no tienen estos riesgos puedan ser una mano ayuda y voluntario para poder servir a las personas acá en Curauma. También en esta modalidad virtual, el martes pasado comenzamos un estudio bíblico vía Zoom de 19 horas a 20 horas. Un estudio bíblico, un panorama bíblico. Partimos primero con una introducción a la Biblia, qué es la Biblia, cómo está compuesta, cuál es el mensaje central de ella, y vamos a estar viendo todo el patrón del reino a lo largo tal vez de unas 10 a 12 sesiones que vamos a estar por esto. Partimos el martes pasado. Si quieres sumarte, este martes de nuevo vamos a estar conectados, y es de 19 horas a 20 horas. Te animamos a poder ser parte de este estudio bíblico semanal. Además, también hoy día partió nuestra primera reunión de oración, también por vía Zoom, y había muchas personas, veía en la mañana conectadas. Vi a Alejandra, vi a Isaac y Noemí, a Carla, Arturo, Bárbara, Cristóbal, Angelina, vi a Esther también conectada. Bueno, Dios les bendiga, qué bueno que puedan estar orando. Carolina, Joan, Diego y Maca, Brian y Javi estaban ahí conectados. Entonces, gracias, iglesia, por estar orando, porque de verdad que la oración es clave para sostener la iglesia. La iglesia es sostenida por la oración, por estos miembros fieles que aman y buscan al Señor, y gracias por eso. Próximo domingo, de igual manera, a las 11 de la mañana, vía Zoom. También estamos mandando a través de las comunidades misionales, estamos mandando la guía de estudio de los sermones dominicales. Ayer ya se envió a todas las comunidades misionales la guía de estudio para que puedas trabajar con tus hijos a lo largo de la semana. Lo que estamos viendo en el sermón lo puedas trabajar tú, papá, mamá, con tus hijos en casa. Así que te animamos a hacerlo. Eso es todo lo que creo que tengo que decir. Así que damos gracias a Dios por eso, por estas buenas noticias, que seguimos siendo iglesia. El tener que quedarnos en casa no es un impedimento para que la iglesia siga siendo iglesia en toda su dinámica. Y esto nos debe llevar a preguntarnos qué es lo que hay que agregar, quitar. Y algo que me anima mucho es que de verdad que parece que para ser iglesia no necesitáis una buena amplificación, no necesitamos tremenda iluminación, no necesitamos toda la parafernalia de un edificio. Necesitamos personas vibrantes por el Evangelio, que amen. Y con esto digo que no hay que tener templo, no estoy diciendo eso, no hay que tener edificio, no digo eso. Pero en momentos de dificultad, el día de mañana, imagínate, un gobierno que persiga a los cristianos. Nos damos cuenta que tal vez todo eso no es necesario, sino que se necesita una iglesia viva, apasionada, en búsqueda del Evangelio, y que podamos edificarnos mutuamente, llevando las cargas los unos de los otros, y llorando unos por otros, riendo unos por otros. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Y como te decía al principio, partimos con un video de celebrar nuestros 3 años de aniversario. Hoy día cumplimos 3 años como Iglesia Curauma, y quiero invitarte a que podamos ver nuevamente el video con el que partimos, pero quiero que para que quienes se conectaron después puedan ver este video conmemorando un poco estos 3 años de Iglesia Curauma. Así que feliz cumpleaños, Iglesia Curauma. Hola, mi nombre es Arturo, mi esposa Bárbara. Estamos muy contentos y damos gracias a Dios por todo este tiempo que hemos vivido en Iglesia Curauma. Ha sido un tiempo de mucha paz del Señor, de valorar el Evangelio y de poder aplicarlo de manera simple y poderosa a la vez también en nuestro diario vivir, como matrimonio y también en el trabajo, en la familia.
Así que eso ha sido grande rasgo para mí, muy contento y doy gracias al Señor por toda la gente de que de una u otra manera me ha permitido seguir creciendo en el Señor en todo este tiempo. Y por mi parte, nosotros llegamos a Nueva Aurora primero y hemos visto el proceso. Llegamos cuando aún estaba en oraciones la plantación de Curauma y fue una sorpresa el poder hacernos parte de todo esto, es lo que el Señor tenía preparado para nosotros como matrimonio, como familia, y doy gracias a Dios por este tiempo, porque ha sido un tiempo de gran aprendizaje, de conocer gente nueva y de vivir el Evangelio también de una forma más profunda en lo cotidiano. Así que eso. Bueno, para nosotros ha sido una gran bendición poder ser parte de este equipo desde su inicio. La verdad es que junto a Eleazar y su familia siempre hemos estado sirviendo juntos en el Evangelio. Y cuando hablábamos de plantar iglesia era un sueño poder hacerlo en Curauma. Y asombrosamente Dios fue preparando el camino, además nuestros corazones, para asumir la responsabilidad de llevar su Evangelio y poder formar lo que hoy somos, que es Iglesia Curauma. Durante este proceso pudimos evidenciar cómo Dios confrontaba nuestros corazones y además también formaba nuestro carácter. Sí, al inicio éramos un grupo pequeño, pensando, orando y visionando Iglesia Curauma. Nos imaginábamos que el grupo iba a crecer, pero de verdad que ahora es increíble ver a tantas personas sirviendo en amor y ver que lo único que les mueve es la expansión de su Evangelio. Con Isaac, nuestro hijo, estábamos súper felices, la verdad, de pertenecer a esta gran comunidad, porque para nosotros significa amistad, familia, disfrutar los unos con los otros y sobre todo es que somos pecadores llevando a otros pecadores a Cristo. Bueno, también sabemos que este aniversario es especial, ya que estamos todos en casa, pero deseamos compartir esta alegría y esperamos seguir cumpliendo más años como iglesia. Así que le mandamos un fuerte abrazo a todos, felicidades a toda la iglesia y que Dios nos bendiga mucho. Hola. Nuestra experiencia en la plantación este tiempo ha sido genial. Si bien al principio fue difícil porque dejábamos a nuestra familia que nos vio nacer en el Evangelio, en nuestra iglesia Nueva Aurora, iglesia madre, sabíamos que iba a estar bien porque veníamos a buscar a nuestra nueva familia acá en Curauma. Fue una experiencia nueva para nosotros y un cambio de vida radical también, porque significa el venir a hacer nuestra vida a Curauma, un lugar que no conocíamos antes. Durante estos 3 años hemos sido muy bendecidos, nos casamos, vinimos a formar nuestra familia aquí a Curauma, hemos visto el avance del Evangelio en Eleazar, en el equipo plantador, y sin duda es una bendición y un privilegio ser parte del avance del Evangelio en Curauma. ¿Qué ha significado para ti Iglesia Curauma? Conocer más niños y aprender del Evangelio. Feliz cumpleaños, Iglesia Curauma. Bueno, 3 años ya han pasado, estamos creciendo, todavía una iglesia nueva, 3 años, seguimos avanzando en el Evangelio. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Bueno, hoy comenzamos, la semana pasada terminábamos la serie de Jonás y hoy comenzamos una nueva serie de sermones. Y esta nueva serie de sermones está basada en una frase que dijo Juan Calvino, que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Eso es lo que es el corazón humano. Y ahí está el título de nuestra serie, Fábrica de Ídolos, y hoy día comenzamos esta serie, y son historias que tal vez tú conoces de la Biblia, son historias bastante conocidas,
y ahí vamos a estar viendo, van a ser 7 sermones basados en historias bíblicas y cómo poder reflejar y ver cómo funciona el corazón humano. La vida es una lucha para Chris Gardner, que es expulsado de su apartamento. Él y su pequeño hijo se encuentran solos sin ningún lugar donde ir. Bueno, esta es la película En busca de la felicidad. Y pienso que todos nos emocionamos con esa película. Algo que pensamos que tal vez no está bien, no debiera estar pasándole eso a Chris Gardner. Y porque todos en Occidente y en este siglo XXI, sobre todo, estamos en la búsqueda de la felicidad. Todas las personas pasan su vida tratando de cumplir sus sueños. ¿Y acaso esa no es la meta de la vida, la búsqueda de la felicidad? Nunca nos imaginamos nosotros tal vez que adquirir todas las cosas que más profundamente anhela nuestro corazón podrían ser lo peor tal vez que nos podría pasar en la vida. Y la historia de hoy tal vez justamente nos está apuntando a esto. Y como las buenas cosas se pueden transformar en cosas profundamente idolátricas. Y no vamos a hablar de aquellas cosas negativas que son idolátricas, sino que tal vez esas buenas cosas que se transforman en cosas idolátricas. Y quiero ir a donde va a estar concentrada la enseñanza de nosotros en el día de hoy, que es en Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, que dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Quiero invitarte también a que busques en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber dónde iba. Quiero invitarte a orar para que Dios nos dirija esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por tu palabra. Te pido que hables por ella, por medio mío, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos, y que las personas que están hoy escuchando tu palabra, viendo este sermón, puedan ser confrontadas en sus corazones y que puedan ver su pecado y que puedan correr hacia ti, Jesucristo, por salvación. Gracias, Señor. Te agradezco esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el llamado de Abraham. Dios le hace una sorprendente promesa y le dice que él, si deja su parentela, Dios a través de su descendencia bendeciría a todas las naciones de la tierra. Y no obstante, para que sucediera esto, Abraham tenía que ir, tenía que obedecer esta voz de Dios e irse, como lo dice Génesis 2, del 1 al 3, que lo leímos. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Dios lo estaba llamando a abandonar todo lo que para él era familiar, todo lo que para él era confortable. Dios le estaba pidiendo que renunciara por Dios. Dios mismo le decía: renuncia por mí, y a casi toda tu esperanza, toda la esperanza que él tenía en el mundo, que era toda su familia, y todas las cosas que anhela un corazón humano, que es la comodidad, el confort y la seguridad que una familia y un hogar pueden entregar. Y Abraham lo hizo, y Dios lo había llamado a ir, y él fue, aunque como dice Hebreos capítulo 11, versículo 8, salió sin saber dónde iba. Y aunque el llamado de Dios fue a renunciar a sus esperanzas, Dios de todas formas le entrega una nueva esperanza. Y la nueva esperanza es que todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas por él a través de su descendencia. Esto significa que Abraham tendría descendencia, tendría un hijo. Sara, su esposa, no podía tener hijos. Desde el punto de vista biológico era imposible que ellos pudieran tener hijos, pero Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo varón. Entonces, claramente, a medida que pasaron los años, la promesa de Dios se hacía más difícil de creer. Se iban poniendo viejos, personas de 80, 90 años. Sara no era fértil, era una mujer estéril, y se hacían más difíciles de creer estas promesas para Abraham y para Sara. Finalmente, después que Abraham tenía más de 100 años y Sara más de 90 años, esta dio a luz a un hijo que se llamaba Isaac, como lo dice Génesis 17:17.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Claramente era una pregunta válida porque era imposible, biológicamente hablando, que ellos pudieran tener hijos. Pero Génesis 21:5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. La promesa se hizo real. Y tal vez los años de angustiosa espera habían dejado su huella en el corazón de Abraham. Como en cualquier pareja que ha luchado tal vez con la infertilidad o con la pérdida de un hijo, cada vez se hace más improbable y más difícil pensar o creer que se puede tener un hijo. Aquellos atrasos en Sara que casi interminablemente pasaban, creo que eso pudo refinar la fe de Abraham y de Sara. Fueron siendo pulidos, esta piedra que rompe a otra piedra, como llevadas por un río golpeándose con estos momentos de incertidumbre. No obstante, los años de infertilidad también habían tenido otros efectos. La espera, el sufrimiento, el dolor de la vida no solo nos pulen para ser mejores personas, sino que también van dejando huellas y heridas muy profundas. Y también creo que había tenido estos efectos en Abraham y Sara. No había ningún hombre en el mundo, tal vez, que había anhelado tanto un hijo como Abraham lo había anhelado. Había renunciado a todo, había renunciado a toda su familia y toda su comodidad, a todo lo demás con el fin de esperar esta promesa. Cuando llegó su hijo, sintió entonces que su comunidad vería por fin que él no había renunciado en vano, que él no había sido necio en renunciar a todo para confiar en la palabra de Dios. Y la pregunta ahora que debemos hacernos es, ¿Abraham había estado esperando y sacrificándose para Dios o para el hijo que esperaba? ¿Acaso Dios solo era un medio para conseguir un fin? ¿A quién le estaba dando a Abraham su corazón? Son las preguntas que debemos hacernos. ¿Tenía Abraham la paz, la humildad, la valentía y el inquebrantable aplomo que tienen aquellos que confían más en Dios que en las circunstancias, en la opinión pública o en las propias competencias? ¿Abraham realmente confiaba en Dios? ¿Había aprendido a confiar solo en Dios, a amar a Dios por lo que Él es y no solo por lo que podía obtener de Dios? ¿Realmente Abraham estaba amando a Dios o la promesa que Dios le hacía? Yo personalmente creo que no. Todavía no. Abraham todavía no estaba confiando solo en Dios. Y Dios no solo le hace un llamado, sino que Dios le hace un segundo llamado. Y muchos que leen la historia de Abraham desearían tal vez que esta historia continuara aquí. Nació el hijo, la promesa está cumplido, listo, final feliz. Y vivieron felices para siempre. Esta historia debería haber terminado ahí. Que ese era el último capítulo de su historia. Su fe había triunfado. Él confió, lo dejó todo, confió en que Dios le daría un hijo, Dios le da un hijo, final. Pero la historia no termina ahí. Para sorpresa nuestra, Abraham recibe un segundo llamado de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta literalmente era la prueba máxima. En esos momentos Isaac era todo para Abraham. Abraham ya tenía tal vez una edad adolescente, 12 años, 11 años, plantean algunos, tal como el propio llamado de Dios deja ver con claridad. Entonces, no se refiere al... Y estos son detalles interesantes que nos da el texto bíblico. No se refiere al muchacho, no se refiere a Isaac llamándolo solo Isaac, sino que le dice tu hijo, tu único hijo, a quien amas. El afecto de Abraham se había convertido, creo yo, en adoración. Con anterioridad, el sentido de la vida de Abraham había dependido de la palabra de Dios. Ahora estaba comenzando a depender del amor y el bienestar de su hijo. El centro de la vida de Abraham estaba cambiando. Dios no nos está diciendo que no podemos amar a nuestros hijos, no está diciendo eso, sino que no debemos convertir a un ser amado en un Dios falso. Si alguien pone a un hijo suyo en lugar del Dios verdadero, esto creará un amor idólatra que va a asfixiar a ese hijo, lo va a estrangular, va a destruir la relación. Y aquí tú puedes ver esta orden horrorosa que Dios le da a Abraham. Es una orden realmente horrorosa la que Dios le da a Abraham. John Levenson es un erudito judío que es profesor de Harvard
escribió un libro que se llama La muerte y la resurrección del Hijo amado. En esta obra nos recuerda que las culturas antiguas no eran tan individualistas como las nuestras hoy en día. La esperanza y los sueños nunca tenían que ver con su propio éxito, con su prosperidad o con la prominencia personal. Puesto que todos formaban una familia, buscaban estas cosas para el clan entero. También debemos tener en cuenta que la ley antigua de la primogenitura, el hijo mayor era realmente el que recibía la mayor parte de la herencia. Casi el 75% de la herencia correspondía al primogénito, al hijo mayor. Y las riquezas, de manera que la familia no perdiera el lugar que ocupaba en la sociedad, ya que el valor social dependía de la cantidad de tierras, de propiedades y de posesiones que ellos tenían. Entonces, la mayor concentración de la herencia quedaba para el primogénito para que el valor de la familia continuara en medio de la sociedad. Por ende, toda la esperanza y todos los sueños de un hombre y su familia dependían del varón primogénito. Y Levenson, este erudito judío, sostiene que solo podemos comprender la orden de Dios que Dios le da a Abraham si tenemos en cuenta ese trasfondo cultural. Y la Biblia afirma repetidas veces que por consecuencia del pecado de Israel, la vida de sus primogénitos les sería retirada de manera automática, aunque se les pudiera redimir por medio del sacrificio normal, como lo vemos en Éxodo, este sacrificio de animales, siendo el primogénito, el animal primogénito el que debía sacrificarse, sirviendo en el tabernáculo en medio de los levitas, como lo muestra Números, o mediante el pago de un rescate que se debía entregar al tabernáculo y a los sacerdotes, como lo muestra Números capítulo 3. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿por qué el primogénito? Porque culturalmente el primogénito era la familia. Es decir, que cuando Dios le dijo a los israelitas que la vida del primogénito le pertenecía a él, a menos que fuera rescatado, estaba diciendo de la manera más clara posible que aquellas culturas, que todas las familias de la tierra tenían una deuda de justicia eterna con Dios, que era la deuda del pecado. Entonces, todo esto es de suma importancia para interpretar la orden que Dios le da a Abraham. Dios jamás le hubiese pedido la vida de Sara. Si así hubiese sido, Abraham habría cuestionado por qué no tenía sentido que Dios le pidiera la vida de Sara. Pero cuando Dios declaró que le sería quitado la vida de su único hijo, aquello no era para Abraham una declaración irracional ni contradictoria. Un detalle interesante tal vez es que Dios le dice, dame a tu hijo, tu único hijo. Y todos, o tal vez no, tú no lo conoces, pero la historia narra que Abraham ya tenía un hijo, que era el hijo que tuvo con la esclava para apurar la promesa de Dios, y nació Ismael. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, tu hijo, tu único hijo, el texto evidentemente nos muestra que en el corazón de Abraham solo existía un hijo, y este era Isaac. Es más, de hecho, en una ocasión Ismael se burla de su hijo Isaac, se ríe de él, y Abraham expulsa de su familia a Ismael con Agar y los echa para que se vayan a otra nación. Entonces realmente cuando Dios le dice que Isaac es su único hijo, es porque efectivamente en el corazón de Abraham, el único hijo que existía era Isaac. Entonces, aquí le pide que ofreciera un holocausto con su hijo Isaac. Y estaba reclamando la deuda de Abraham por su familia. Su hijo iba a morir por los pecados de la familia. Y eso en las culturas antiguas, primitivas, era común y era válido. Y aquí es cuando comienza este viaje a los montes. Aunque esta orden era comprensible para Abraham, esto no hacía que fuera menos terrible. Realmente una orden terrible. Abraham tuvo que enfrentarse a la pregunta más definitiva, a la pregunta más importante tal vez que jamás había hecho jamás en su vida. Y que Dios es santo, lo que significa que la vida de Isaac me será quitada. Sin embargo, Dios también es un Dios de gracia y Él me ha dicho que quiere bendecir al mundo entero por medio de Isaac. Entonces la pregunta que se hace a Abraham es, ¿cómo es posible que Dios sea santo y justo al mismo tiempo y cumpla con su misericordia y con la promesa de salvación por medio de su descendencia? Abraham no sabía la respuesta, pero fue, y actuó de manera muy parecida a Jacob. Muy parecida a Job, ahí en Job 23:10, que dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Te hago una pregunta, ¿de dónde entonces sacó Abraham la fuerza para caminar hacia esos montes en obediencia al llamado de Dios? El texto creo que nos da una pista ahí en Génesis capítulo 22, versículo 5, donde le dice a sus siervos, volveremos a vosotros.
Literalmente Abraham, cuando va con su hijo a los montes, le dice a todos sus criados y le dice, ¿sabes qué? Voy con Isaac, vamos y volvemos. Él sabía que volvería, pero es improbable que tuviera una idea concreta de lo que Dios iba a hacer. Sin embargo, no subió al monte diciendo yo puedo hacerlo, lleno de fuerza, de voluntad y convenciéndose a sí mismo. Al contrario, él subió diciendo Dios lo va a hacer, pero no sé cómo lo hará. ¿Y hacer qué? Primero, Dios debía eliminar la deuda en el primogénito y aún así tenía que cumplir la promesa de gracia que por ese hijo serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo Dios va a eliminar la deuda del pecado y al mismo tiempo cumplir la promesa que por medio de su hijo Isaac bendeciría el mundo? Abraham no tenía idea. Abraham no se estaba limitando a ejercitar una fe ciega. Abraham no estaba diciendo, esto es una locura, es un asesinato, pero de todas formas yo voy porque creo en el Señor, como muchas veces lo he escuchado en predicaciones. Abraham nunca dijo eso. Lo que él estaba diciendo era, yo sé que Dios es tan santo como bondadoso. No sé cómo va a hacer ambas cosas a la vez, pero sí sé que así será. Si él no hubiera creído que tenía una deuda con un Dios santo, habría estado demasiado enojado para ir. Pero si no hubiera creído además que Dios era un Dios de gracia, estaría demasiado destrozado y despedazado para poder ir. Se habría limitado a tirarse al suelo y tal vez dejarse morir. Solo porque Abraham sabía que Dios es santo y amoroso, él pudo ir y cumplir el llamado de Dios de poder subir al monte. Mira como lo que dice Génesis 22, del 9 al 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero en aquel momento Dios le habló a Abraham. Dios le habló a Abraham desde el cielo llamándolo, diciéndole, Abraham, Abraham, aquí estoy. Le contestó desde aquel precipicio, desde aquel monte. Y el versículo 12, Dios le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Y en ese instante, Abraham ve un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, entonces desató a Isaac y sacrificó al carnero en lugar de su hijo. Y aquí este texto nos muestra cómo podemos ver el peligro de cómo nosotros podemos desear las mejores cosas, las cosas buenas del mundo. Nuestro corazón puede tender a desear aquello que realmente es bueno, no necesariamente las cosas malas. Amar a un hijo, en el caso de Abraham a Isaac, es maravilloso, pero amarlo idolátricamente es profundamente destructivo. Entonces, ¿cuál es la razón que se produjera este incidente? Creo que habían dos razones. Es probable que Abraham viera bastante bien lo que estaba pasando. Y otra, que no es posible que él haya comprendido claramente lo que estaba sucediendo en esta escena. Yo no creo que Abraham comprendiera lo que sucedía realmente. Y lo que Abraham pudo ver fue que aquella prueba tenía que ver con amar a Dios por sobre todas las cosas. Al final le dijo, yo conozco que temes a Dios. Esto es lo que Dios le dice a Abraham. Me doy cuenta que tú realmente temes a Dios. Claramente algo que Dios no conocía. Dios prueba nuestra fe para evidenciarnos para nosotros mismos esa prueba de fe. Eso no se trata de que Dios quería comprobar si Abraham lo amaba o no. El Dios que todo lo ve, conoce el corazón de cada ser humano. Más bien se trataba de que Dios estaba haciendo pasar a Abraham por el fuego, para que su amor por él pudiera finalmente salir probado como oro puro. De no haber intervenido Dios, podemos estar seguros de que Abraham podría haber llegado a amar a su hijo más que cualquier cosa en el mundo. Si no es que ya tal vez ya lo había llegado, tal vez Abraham ya había llegado a ese punto. Eso habría sido idolatría, y toda idolatría siempre es destructiva. Que este actuar tan duro de Dios estaba lleno de misericordia. Isaac era un maravilloso regalo de Dios. Dios se lo había hecho, Dios le había regalado su hijo a Abraham, pero no era seguro que lo tuviera hasta que Abraham estuviera dispuesto a poner a Dios en primer lugar. Mientras Abraham nunca tuviera que escoger entre su hijo y Dios, no podría ver que su amor se estaba volviendo idolátrico. De la misma manera nosotros nunca descubriremos la idolatría de nuestro corazón mientras no nos tengamos que enfrentar entre lo que nuestro corazón anhela y la obediencia a Dios.
Cada vez que tú te enfrentas entre obedecer y amar a Dios por sobre todo y lo que tú amas, tú descubres qué aspectos idolátricos hay en tu corazón. Si no estamos dispuestos a dañar nuestra profesión para hacer la voluntad de Dios, nuestro trabajo se convertirá en un Dios falso. Abraham hizo aquel viaje y solo después de él, después de este viaje, pudo amar a Isaac bien y con sabiduría. Si Isaac se hubiera convertido en la principal esperanza y el mayor gozo en la vida de Abraham, este padre podría haber actuado de dos maneras o de ambas maneras al mismo tiempo. Podría haber disciplinado en exceso a su hijo, que esto es lo que pasa cuando padres o madres aman idolátricamente a sus hijos, amar en exceso, porque necesitan un hijo perfecto y lo disciplinan. Por ejemplo, tiene el caso de Beethoven, este músico, que sus papás lo golpeaban en las manos para que siguiera tocando piano y lo hacían por amor a su hijo para que fuera el mejor pianista del mundo. Logran una cosa, tal vez que ha sido uno de los grandes pianistas y músicos, compositor de la historia de la humanidad. ¿A costa de qué? A costa de un hijo tal vez con un corazón destruido. O lo otro, podría haber disciplinado muy poco a su hijo porque no podría soportar el desagrado o el desprecio de su hijo. Y esto es muy común, lo solemos ver. Lo habría consentido demasiado, pero también se habría convertido en alguien excesivamente airado y cruel tal vez hasta violento cuando su hijo lo desilusionaba. ¿Pero por qué? Porque los ídolos esclavizan. El amor y el éxito de Isaac se habrían convertido en la única identidad y el único gozo de Abraham. Y habría fracasado, puesto que no hay hijo alguno que pueda soportar todo el peso de la divinidad. Cuando un padre exige a un hijo en demasía para la perfección, lo que está haciendo es pidiéndole a ese hijo que él sea Dios, que sea perfecto, y pone todo el peso de la divinidad sobre ese hijo. Eso realmente es destructivo. Todos los que hemos sido hijos o todos los que somos padres, de una manera estamos luchando tal vez con esto. La expectativa de Abraham lo habrían alejado y habría torcido y desfigurado su espíritu. La dolorosa caminata hasta este monte fue la etapa final de un largo viaje en la cual Dios estaba transformando a Abraham para que se convirtiera en uno de los personajes más grandes tal vez de la historia bíblica. Las tres religiones monoteístas del mundo actual, el judaísmo, el islam y el cristianismo, consideran a Abraham como su fundador. Esto nunca hubiese sucedido si Dios no hubiera enfrentado los ídolos que había en el corazón de Abraham. ¿Qué significa esta subida al monte? En nuestra vida siempre hay algunas cosas en las cuales invertimos para conseguir gozo, realización personal, que solo Dios nos puede dar. Los momentos más dolorosos de nuestras vidas son aquellos en los cuales nuestros Isaac, es decir, nuestros ídolos, son amenazados o son eliminados. Cuando esto sucede, podemos tú y yo reaccionar de dos maneras. Primero, nos sentiremos con derecho a complacernos en esos sentimientos diciendo yo he trabajado toda mi vida para llegar a este lugar en mi profesión y ahora todo ha desaparecido. O puedes sentirte con derecho a juzgar a otros, juzgar las circunstancias, juzgar a otros. Y tal vez diremos yo he trabajado tan duro durante toda mi vida para darle una buena vida a esta mujer y mira cómo me paga. Nos podemos sentir en libertad para mentir. Nos podemos sentir en libertad para hacer trampas, para vengarnos, para echar a rodar nuestros principios con el fin de sentir algún alivio sobre este ídolo que hemos tenido. O sencillamente vivir en un desaliento permanente, completamente destruido, frustrado, sin ánimos de avanzar. La otra posibilidad que queremos plantear es hacer como Abraham, y es subir al monte. Y esto es lo que este texto nos está invitando, a que tú y yo podamos subir al monte y ofrecer nuestros propios Isaac y que podamos juntos decir, veo que me estás llamando a vivir sin algo de lo que nunca pensé que podría prescindir. Pero si te tengo a ti, tengo la única riqueza, salud, el único amor, honor y seguridad que realmente necesito y no puedo perder. Y ese eres tú, Dios. Como muchos han aprendido y luego enseñado, no nos daremos cuenta de que Jesús es todo lo que necesitamos mientras Jesús no sea todo lo que tenemos. Si tú no llegas al límite de descubrir, y creo que justamente Dios usa las circunstancias de nuestra vida para eso, para poder llegar a quedar con nada, para darnos cuenta que lo único que tú y yo tenemos es a Dios. No debemos cometer el error de pensar que solo debemos estar dispuestos a llevar nuestro ídolo al altar en lugar de realmente dejarlos en el altar. Si Abraham hubiera subido pensando esto, todo lo que tengo que hacer es poner a Isaac en el altar, total, de todas formas va a seguir viviendo. Él no habría pasado la prueba.
La única forma de tener seguridad verdadera es cuando estamos tú y yo dispuestos a vivir sin ese ídolo. Cuando estamos dispuestos a decir, porque tengo a Dios, puedo vivir sin ti, ídolo. A veces Dios parece estar mostrándonos esta vida y estos ídolos delante de nosotros. Y cuando los vemos, Él mismo hace algo y cosas extrañas y terminamos perdiéndonos y quedamos con esta sensación como que Dios pareciera estar matándonos, destruyéndonos, cuando en realidad Dios nos está salvando. Dios estaba convirtiendo a Abraham en un hombre, en un gran hombre que confiara solo en Dios. Sin embargo, en el exterior parecía que estuviese actuando con crueldad este Dios. Al igual que Abraham, Jesús luchó poderosamente con el llamado que Dios le hizo. En Getsemaní le preguntó al Padre si no habría otra manera de hacer las cosas. Pero al final Jesús subió al monte del Calvario hasta la cruz. Cuando lo miremos a Él y nos regocijemos en lo que hizo por nosotros, tendremos el gozo y la esperanza que tú y yo necesitamos y también la libertad con respecto a los dioses falsos para seguir el llamado de Dios. Cuando los tiempos parezcan ser más tenebrosos, difíciles, es cuando podremos mirar ese monte, caminar hacia Él y confiar en Jesucristo. Y lo interesante de esta historia es que hay un sustituto. Este famoso incidente tuvo que ver con con Abraham, con un hecho que Abraham nunca pudo percibir. Abraham nunca pudo descubrir lo que había tras la historia de su propia vida. Abraham nunca pudo percibir, o tal vez lo percibió, pero muy sombríamente. La pregunta que debemos hacernos al texto bíblico, ¿por qué Isaac no había sido sacrificado? Los pecados de Abraham y su familia seguían allí presentes. No hubo un sacrificio por eso. De hecho, Hebreos capítulo, no recuerdo el capítulo en este momento, pero en Hebreos dice, ¿tú crees que los sacrificios de los animales podían pagar los pecados? Por ende, el sacrificio de ese carnero que Abraham encuentra nunca pudo pagar los pecados de la familia. Entonces, ¿por qué Isaac no fue sacrificado? ¿Cómo era posible que un Dios santo y justo le hubiera pasado por alto el pecado de la familia Abraham? ¿Fue la sangre del carnero que anuló la deuda del primogénito? Absolutamente no. Muchos años más tarde, en esos mismos montes de Medio Oriente, otro primogénito fue extendido sobre un madero para que muriera. Pero allí, en el monte del Calvario, cuando Jesucristo fue sacrificado, cuando el amado Hijo de Dios clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se oyó ninguna voz del cielo que anunciara su liberación. En lugar de esto, Dios Padre guardó silencio y pagó esto en silencio y le dio la espalda a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Porque el verdadero sustituto del Hijo de Abraham fue Jesús, el unigénito Hijo de Dios, que murió para llevar sobre sí nuestro castigo. Como dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y el apóstol Pablo hace alusión a esto mismo en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces aquí tenemos la respuesta, una respuesta práctica a nuestra idolatría. A los Isaac de nuestra vida necesitamos ofrecerlos. Necesitamos hallar una forma de no aferrarnos a ellos demasiado para tener seguridad. Tenemos que saber que Dios nos ama, nos valora y se deleita en nosotros. Así nuestro corazón puede descansar en Él en cuanto a nuestra importancia y seguridad. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Sabes? Dios vio el sacrificio de Abraham. Y lo vimos ahí en Génesis. Dios le dijo a Abraham, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Esto es lo que Dios le dice a Abraham. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ahora bien, ¿con cuánta mayor razón tú y yo podemos mirar el sacrificio de la cruz y tú y yo juntos poder decirle a Dios, ahora sabemos que tú nos amas, por cuanto no rehusaste a tu hijo, a tu único hijo? Cuando tú y yo nos damos cuenta de lo que realmente significa la cruz y de la magnitud de ese sacrificio, se nos vuelve fácilmente posible hacer que nuestro corazón descanse solo en Él
y todo lo demás queda reducido a cero ante el incomparable valor de Jesucristo. Jesús es el único que le da sentido a toda esta historia. La única forma en que Dios puede ser al mismo tiempo justo para cobrar la deuda del pecado y justificar para proporcionarnos la salvación y la gracia es porque muchos años después de la historia de Abraham, otro padre subió a su primogénito a otro monte llamado Calvario y allí lo ofreció por los pecados de todo el mundo. Nunca podremos ser tan grandes, tan firmes, tan valientes delante de Dios por nuestro propio esfuerzo. Nunca por nuestro esfuerzo lo podremos lograr. Solo lograremos a base de creer en la salvación hacia la cual señala este suceso. En la historia de Abraham está apuntando a la historia de Jesús. Solo si Jesús vivió y murió por nuestros pecados, podremos tener un Dios que sea amoroso y santo al mismo tiempo. Y ese Dios tú y yo lo tenemos. Y ese acto de justicia y amor lo reflejó en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Te invito a orar. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias porque siempre hablas a nuestros corazones. Gracias porque nos confronta tu palabra y podemos ver los Isaac que están arraigados en nuestros corazones. Esos ídolos profundos. Ayuda a desarraigarlos por medio de la muerte y crucifixión y resurrección de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor, y que podamos cantar y celebrar ahora la muerte de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime
estuviste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bueno, gracias sublime es, y de verdad que eso es lo que recordábamos en el sermón, cómo esta gracia infinita es derramada sobre nosotros por medio del sacrificio de la cruz. Gloria a Dios por eso. Bueno, estamos terminando y solo recordarte algunas cosas, entre ellas te invitamos para el martes estudio bíblico a las 19 horas, de 19 a 20 horas. Hemos tenido personas de otras iglesias siendo parte de este estudio bíblico. Y lo que sí le hemos animado a estas personas, si quieren participar dentro del estudio bíblico, es que puedan tener autorización de sus pastores, de sus congregaciones. Creemos que no es ético nosotros poder enseñar a personas que no sean de nuestra congregación. La doctrina y la enseñanza cada iglesia local debe entregarla. Entonces te animamos a, si quieres ser parte, nos contactes, pero con previa autorización de los líderes de tu iglesia, ya que estamos sujetos a ello. Y también el domingo de 11 a 11:30 tenemos oración vía Zoom. Te invitamos a ser parte de la oración dominical. Este domingo partimos, hoy día partimos y continuamos el próximo domingo. Así que te animo a orar por nuestra nación, nuestra iglesia, por necesidades personales. Así que te invitamos a sumarte. Además también quiero invitarte a ti, Iglesia Curauma, a que puedas seguir siendo parte del apoyo económico que tú das generosamente como lo has hecho hasta hoy. Hay familias dentro de nuestra congregación que algunos han perdido su trabajo, otros disminuido su sueldo, otros distintos motivos económicos debido a esta crisis de cuarentena, y como iglesia estamos apoyándoles, queremos ayudarles, queremos acompañarlos, como lo hemos hecho aún no estando en crisis, pero queremos seguir haciéndolo. Así que te animamos a tu ofrenda, a cómo tú estás aportando generosamente por medio de las comunidades misionales, y a través de WhatsApp te estaremos enviando los datos de nuestra cuenta para que puedas seguir siendo parte de esta generosidad que de verdad que nos asombra. Damos gracias a Dios y celebramos el avance del Evangelio en tu corazón, porque la generosidad ha sido desbordante. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Así que nos vemos el próximo domingo para seguir celebrando a nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Hola, mi nombre es Arturo, mi esposa Bárbara. Estamos muy contentos y damos gracias a Dios por todo este tiempo que hemos vivido en Iglesia Curauma. Ha sido un tiempo de mucha paz del Señor, de valorar el Evangelio y de poder aplicarlo de manera simple y poderosa a la vez también en nuestro diario vivir, como matrimonio y también en el trabajo, en la familia. Así que eso ha sido el gran rasgo para mí, muy contento, y doy gracias al Señor por toda la gente de que de una otra manera me ha permitido seguir creciendo en el Señor en todo este tiempo. Y por mi parte, nosotros llegamos a Nueva Aurora primero y hemos visto el proceso. Llegamos cuando aún estaba en oraciones la plantación de Curauma, y fue una sorpresa el poder hacernos parte de todo esto. Es lo que el Señor tenía preparado para nosotros como matrimonio, como familia, y doy gracias a Dios por este tiempo, porque ha sido un tiempo de gran aprendizaje, de conocer gente nueva y de vivir el Evangelio también de una forma más profunda en lo cotidiano. Así que eso. Bueno, para nosotros ha sido una gran bendición poder ser parte de este equipo desde su inicio. La verdad es que junto a Eleazar y su familia siempre hemos estado sirviendo juntos en el Evangelio. Y cuando hablábamos de plantar iglesia era un sueño poder hacerlo en Curauma. Y asombrosamente Dios fue preparando el camino, además en nuestros corazones, para asumir la responsabilidad de llevar su Evangelio y poder formar lo que hoy somos, que es Iglesia Curauma. Durante este proceso pudimos evidenciar cómo Dios confrontaba nuestros corazones y además también formaba nuestro carácter. Sí, al inicio éramos un grupo pequeño,
pensando, orando y visionando Iglesia Curauma, nos imaginábamos que el grupo iba a crecer, pero de verdad que ahora es increíble ver a tantas personas sirviendo en amor y ver que lo único que les mueve es la expansión de su evangelio. Con Isaac, nuestro hijo, estábamos súper felices, la verdad, de pertenecer a esta gran comunidad, porque para nosotros significa amistad, familia, disfrutar los unos con los otros y sobre todo es que somos pecadores llevando a otros pecadores a Cristo. Bueno, también sabemos que este aniversario es especial, ya que estamos todos en casa, pero deseamos compartir esta alegría y esperamos seguir cumpliendo más años como iglesia. Así que le mandamos un fuerte abrazo a todos, felicidades a toda la iglesia y que Dios nos bendiga mucho. Hola, nuestra experiencia en la plantación este tiempo ha sido genial. Si bien al principio fue difícil porque dejábamos a nuestra familia que nos vio nacer en el Evangelio, en nuestra iglesia Nueva Aurora, iglesia madre, sabíamos que iba a estar bien porque veníamos a buscar a nuestra nueva familia acá en Curauma. Fue una experiencia nueva para nosotros y un cambio de vida radical también, porque significa el venir a hacer nuestra vida a Curauma, un lugar que no conocíamos antes. Durante estos 3 años hemos sido muy bendecidos, nos casamos, vinimos a formar nuestra familia aquí a Curauma, hemos visto el avance del Evangelio en Eleazar, en el equipo plantador, y sin duda es una bendición y un privilegio ser parte del avance del Evangelio en Curauma. ¿Qué ha significado para ti Iglesia Curauma? Conocer más niños y aprender del Evangelio.